¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días nuevamente. Gracias por recibirnos ahí donde nos ven. Y pues hoy vamos a continuar con la siguiente parte de la serie Israelitas Espirituales. Esta sería la parte número 11. Y el tema que hemos estado estudiando es la armadura de Dios. Y dentro de este tema ya vimos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe. Y hoy, pues aunque estamos celebrando aquí en Nuevas Generaciones el Día del Niño, tal vez no parezca un tema para niños, pero vamos a continuar con este estudio. De hecho, el ejemplo que los niños nos dan va a servir para estudiar un poco más el tema del casco o yelmo de la salvación, que también es parte de la armadura defensiva que debe usar un soldado de Jesucristo. Entonces vamos aquí a Efesios 6, versículos 14 al 17, y dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación, o sea, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y quiero comenzar con una pregunta: ¿qué es más eficaz para enseñar a un niño a no quemarse con la plancha encendida? A mí la experiencia me ha enseñado que la comprobación, o sea, que el niño compruebe por sí mismo que la plancha quema y que duele mucho. Yo sé que hay niños superdotados de sabiduría que nunca les pasó que se quemaran, pero esto es lo que sucede regularmente en los niños normales, pues. Insisten en querer jugar con la plancha caliente y hacen berrinches con los padres, patalean el suelo porque no los dejan, y los padres sacan sus mejores argumentos y sus mejores explicaciones. O sea, hacen todo lo posible, pues, para convencerlos que es peligroso, pero sin lograr el objetivo. Hasta que en un descuido, de pronto se escucha un llanto muy fuerte por allá, y así como una solución divina, el niño aprendió a no acercarse a la plancha caliente. Y yo, de alguna manera, felicito a todos los que aprendieron a no quemarse con la plancha de esa manera. Y les platico por qué. Y esto es hablando en favor de los niños, ¿no? Y tengo que decir que eso no es retraso mental. Se llama experimentación. Y es un excelente método científico de aprendizaje. A muchos no les gusta exponer a los niños de esa manera, pero la verdad es que es algo muy eficaz. Y como les decía, sé que hay mucha sabiduría en quienes aprenden en cabeza ajena. Aquellos que tienen oídos para oír, pues que pueden escuchar un consejo y obedecerlo. Pero vemos otro tipo de personas que gracias a este tipo de sabiduría, pues nos podemos evitar golpes en la vida. Sin embargo, vemos otros que hemos aprendido experimentando. Y esa otra manera de aprender también refleja inteligencia. Y es un tipo de salud mental que tienen los niños y que está basado precisamente en la lógica. Y sirve para aprender con el mismo método que usan los científicos, y que a los científicos les sirve para medir y para conocer los principios sobre los que se rige algo. Claro que los niños no usan los aparatos de medición y protección que usan los científicos, o por lo menos cuando están haciendo sus experimentos, pues, pero es lo mismo. Es tener suficiente inteligencia para comprobar que el daño que dicen que provoca algo es cierto. Y no sé por qué, pero esa inteligencia con el paso del tiempo se va perdiendo. Cuando se supone que vamos creciendo y vamos madurando, y digo se supone porque suele suceder que a veces nos pasa todo lo contrario. Mientras más crecemos, las experiencias dolorosas no nos detienen para seguir lastimándonos. Y sí aprendemos, porque estamos diseñados para aprender de las experiencias dolorosas. Pero lo que aprendemos es cómo tratar el dolor. Ese dolor que nos dejan las malas experiencias al experimentar sin la debida protección. Aprendemos a tratar el dolor con analgésicos y con terapias. Aprendemos a resolver con métodos que a veces provocan pues reacciones secundarias, ¿no? Que inclusive pueden ser más perjudiciales que los supuestos beneficios que a veces aportan esos medicamentos. Aprendemos muchas cosas, menos lo que hace un niño. ¿Qué hace un niño? Aprende a evitar las cosas que le causan daño. Piensa en un niño por un momento. Piensa en un niño que se quema con la plancha y que se quema y que se quema y que se sigue quemando. Pero este niño es tan listo que puede ir y conseguir un crédito a la farmacia, y así logra que ya no le falte analgésico y su galón de pomada para las quemadas. Pues esto sería lo anormal en un niño.
Sin embargo, eso es lo que es normal en los adultos con respecto al pecado. Aprendemos a tratar el dolor, ese dolor inmediato que causa el pecado, pero no tratamos la causa. Y esto genera efectos secundarios a mediano, largo y eterno plazo. Bueno, eso hablaba, por esto hablaba que los científicos, a diferencia de los niños normales, ellos sí usan protección para hacer sus experimentos. Guantes para sus manos, mascarillas para la cara, mamparas a veces, otras cosas, ¿no? Incluyendo en este caso la protección para la cabeza. Y lo he repetido varias veces a lo largo de esta serie. Somos soldados de Jesucristo y estamos involuntariamente en una guerra espiritual. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos nosotros salir ilesos ante los proyectiles que el enemigo lanza a la cabeza? Y usando la lógica podemos ver que la única manera de evitarlo es usando protección para la cabeza. Y esa es la principal función del yelmo o el casco de la salvación. Ahora, el cuerpo humano es producto de un diseño muy inteligente y muy creativo de parte de Dios. Casi toda la creación fue producida con su voz creativa. Pero cuando Dios determinó crear al hombre, se tomó como modelo a sí mismo y le dio forma con sus manos. Y créanme que el diseño que Dios le dio a la cabeza es definitivamente de otro nivel. Hizo una estructura de 8 huesos cóncavos, así, pero articulados entre sí. Los acomodó de tal manera que formaran una bóveda que resistiera la presión sin desbaratarse, como los huevos, pues. Y que al recibir un golpe directo, se dañara solamente el hueso que recibe el impacto. Y luego cubrió el cerebro con 3 capas más de protección que son las meninges, que son las membranas que protegen internamente el cerebro y que se llaman pia madre, aracnoides y dura madre. Aquí la capa interna, que es la pia madre, es la que hace contacto con el cerebro, el contacto directo con el cerebro, y es la más suave, la más delicada, ¿no? La capa del medio es como una telaraña llena de líquido que se llama aracnoides y que amortigua los golpes. Y la capa más externa, la que es más dura y que es la que hace contacto con la bóveda de hueso, se llama dura madre. Pero este tipo de protección, no existe en los demás órganos del cuerpo, solamente en el cerebro. Bueno, en el cerebro y en la columna, en la médula de la columna, que también es parte del sistema nervioso central. Porque el cerebro y la médula controlan prácticamente todas las funciones del cuerpo. Pero al punto que voy es que a Dios le importa mucho que nuestro cerebro esté bien protegido. Sin embargo, en el caso de la guerra espiritual en la que estamos metidos, donde abundan toda clase de golpes y proyectiles mortales, toda la protección natural que Dios nos dio es insuficiente. Por eso nos sugiere disponer de la salvación, que funciona en este caso como un casco que ofrece protección defensiva extra para poder proteger la mente de los soldados de Jesucristo, pues los soldados de su ejército. Entonces, tanto en la guerra como en muchas otras actividades, el casco sirve para proteger la cabeza. Y yo creo que todos conocemos la importancia de la cabeza, no solamente en lo que respecta al ser humano, sino en todos los seres vivos que tenemos cabeza. Es el centro del control de nuestro pensar y de nuestras reacciones. Es la parte anatómica donde se concibe, donde se analiza, donde se coordina y donde se determina prácticamente toda resolución y donde se piensan casi todas las decisiones. Y digo casi todas las decisiones porque la columna también tiene su parte en esto, no lo vamos a platicar, pero por esa razón es que nosotros debemos entender que la primera fase de la lucha de un cristiano ocurre precisamente en la mente. Y es precisamente lo primero que trata el Espíritu Santo en los que hemos nacido de nuevo. Y de una manera muy amable Dios nos dice que debemos nosotros renovar nuestra mente, y hoy quiero invitarlos precisamente a ver por qué. Romanos capítulo 12, versículo 12 es un versículo que citamos muy seguido. Y yo quiero que lo entendamos desde esa perspectiva. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, contrario a lo que muchos piensan y creen, el cristianismo es para gente que piensa, pero que piensa correctamente, con una mente renovada, limpia, como la de un niño, pues. Una mente que sin prejuzgar puede observar los resultados reales de un experimento y que muchos le llaman, como decía ahorita, método científico.
porque son experiencias que se pueden replicar por cualquier otra persona. Y el resultado siempre, siempre, siempre va a ser el mismo. Hace unos 1900 y tantos años que Pablo enseñaba este principio a los cristianos de Roma, ¿no? Y enfatizaba en la idea de que la mente de todo cristiano se debe de renovar. Porque es la única manera que seamos nosotros seres cuerdos y pensantes. Que con una mente abierta podamos reflexionar en los resultados que obtenemos cuando vivimos dentro de la voluntad de Dios. Y que bajo el mismo criterio podamos también reconocer los resultados negativos. Cuando decidimos vivir fuera de la voluntad agradable, perfecta y buena de Dios. Entonces, no sé, pero curiosamente la gente que presenta más daños en su mente es la que no ha nacido de nuevo. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y ahorita lo vamos a entender. O sea, la gente que no ha experimentado la salvación que Dios nos ofrece en Cristo es la que más batalla en este proceso mental de aprendizaje. Jesús en una ocasión estaba enseñando a la orilla del mar. Y había mucha gente escuchando las historias que Jesús inventaba para enseñar. Y hablándole a los religiosos inconversos que lo estaban escuchando, les decía, hay quienes viendo no ven y oyendo no oyen. Esto no es normal, que viendo no veas y que oyendo no oigas. Y yo creo que si alguien fue un excelente maestro fue Jesús, maestro de maestros. Pero Jesús enseñaba con ejemplos de cosas cotidianas que a sus oyentes pues les gustaban, pero que también conocían, ¿no? En la Biblia se llama enseñar por parábolas, pero como luego dicen, es como enseñar a contar con manzanas. Así lo hacía Jesús. Pero ni aún así lo entendían sus oyentes. El caso es que en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les cuentas estas historias de este tipo que salió a sembrar? Hablaba Jesús de la parábola del sembrador. Así como diciéndole, ¿qué tiene que ver esto pues con el propósito de tu venida? ¿O acaso viniste para entretener a la gente con historias bonitas? Y yo quiero que leamos esta parte del diálogo en Mateo capítulo 13, versículos del 10 al 13. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, o sea, a los discípulos, a los seguidores de Jesús, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablaba por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces la pregunta aquí es, ¿quiénes tenían la mente cerrada? ¿Los discípulos de Jesús o los incrédulos? Y si ustedes leen más adelante este pasaje, ustedes se van a dar cuenta de que ni los inconversos, ni los religiosos, ni los discípulos entendían. Y esto tienes que leerlo, ahí en tu casa leerlo. Los discípulos pudieron entender, pero porque Jesús les explicó aparte. Había cosas que solo podían entender los que tenían comunión con Jesús. Pero lo importante es que al final sí lo podían entender, pues el maestro se los explicaba, ¿no? Y es el mismo caso de este tiempo. Hay cosas que solamente nosotros podemos entender, pues los que tenemos comunión con Dios, aquellos que tenemos por maestro el Espíritu de Dios. Pero al punto que voy es que los incrédulos están más cerrados en su mente que los creyentes, aunque presuman tener una mente analítica. Sin embargo, también quiero aclarar que los creyentes no somos mejores. La única ventaja que tenemos es que el maestro está con nosotros y nos enseña y nos explica aparte. Y yo digo, gracias a Dios por su Espíritu Santo. Pero para que podamos entender sus conceptos necesitamos una mente renovada. Una mente que sea capaz de razonar y comprobar que realmente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa mente protegida de la maldad y el engaño solamente se puede tener mediante la salvación que nos ofrece Jesucristo. Los incrédulos solamente tienen una mente natural y no pueden comprender las cosas a otro nivel, al nivel que lo enseñaba Jesús. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La obra del Espíritu Santo principia precisamente en la mente, pero luego continúa pues con un cambio radical de toda la persona. Y ese cambio sucede precisamente porque teniendo entendimiento, nos alejamos de las prácticas del mundo que producen dolor y aflicción. Y que además de no hacerlo, pues terminarán excluyéndonos de la vida eterna con Dios. Y justamente eso es la salvación. Por eso nuestro razonamiento debe ser entrenado para analizarlo todo. Y después de analizarlo, rechazar cualquier cosa que pretenda dañarnos. Debemos aprender a discernir las ideas y los pensamientos que no provienen de Dios. Y debemos entrenarnos en entender qué pensamientos tienen el potencial para dañarnos. Y una vez entendido, someter nuestro pensar exclusivamente a la obediencia a Cristo. Y esto es un proceso. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo único que nos puede guardar de la maldad de nuestro enemigo. Una mente que analiza todo antes de pecar. Si tan solo pensáramos, razonáramos, analizáramos antes de pecar, las cosas serían diferentes. Pero aquí estamos hablando de una mente que, habiendo razonado las cosas, puede tomar las decisiones correctas. Y que si por alguna razón toma la decisión incorrecta, pues aprende uno a apartarse de lo que nos dañó. Y hay quienes creen que el cristianismo es para gente que no piensa. Yo he escuchado mucho, antes de yo ser cristiano, yo era uno de los que opinaba que la religión era para gente que no pensaba, y a lo mejor sí. La gente que profesa alguna religión a lo mejor no piensa, pero el cristianismo es para gente que piensa. Y alguien nos metió en algún momento la idea de que no es posible mezclar la fe con el pensamiento científico. Y con todo respeto, Dios es el autor de las dos cosas. La fe y el pensar los hizo Dios. Pero solo es posible conciliar las dos cosas si Dios nos abre los ojos y los oídos espirituales. A eso se le llama revelación. San Agustín, por allá en los años 400 y tantos después de Cristo, decía que lo único que puede unir la fe con la razón es la revelación de Dios. Y efectivamente, solamente cuando nos es revelado por Dios podemos razonar su propuesta y tomar la decisión de aceptarla. Igual sucede con lo negativo, o sea, con las cosas que nos llevan a la muerte eterna. Y la única manera de derribar esos argumentos diabólicos, porque esos son algunos de esos argumentos, es teniendo una mente analítica, un casco que proteja nuestra mente. La salvación, para que funcione como un casco protector, pues se debe de tener bien puesta en la cabeza. Eso significa que debemos poder razonar. La salvación no funciona solo cuando se concibe en el nivel de las emociones. Porque cuando vienen las pruebas y ya nos sentimos bonito, desertamos de la fe. Mucha gente abandonó su fe en estos tiempos de pandemia porque dejó de sentir bonito, dejó de ver que su desobediencia no le cubría Dios de la enfermedad. Y pues ya no sintieron bonito, ya no podían abrazar a nadie y desertaron de la fe. Pero solamente cuando se conserva firme o inalterable nuestro pensar y nuestras convicciones es cuando podemos vivir victoriosamente la fe cristiana. Y podemos andar en obediencia a Dios porque tenemos convicciones claras, no fundamentados en lo que las emociones nos digan que debemos hacer, sino en lo que la experiencia nos ha enseñado que es más conveniente que haga. Es decir, que en base a la comprobación, por los sentidos, por el pensar, podamos andar en lo que nos hace bien siempre. Y que también en base a la comprobación podamos decidir no hacer lo que nos daña. Pero para esto se necesita inteligencia, que es lo que hacen los niños precisamente con la plancha. Aprenden de una mala experiencia. Ahora, el casco de la salvación también nos es útil para vencer las dudas,
los temores y muchos otros pensamientos destructivos, incluyendo las preocupaciones y otras formas de tormento mental. Son cosas que el enemigo trata de destruirnos, que trata de hacer contra nosotros para destruirnos emocionalmente. Pero eso es muy importante que nosotros lo comprendamos, pues por eso es muy importante la salvación. Salvación, además de vida eterna con Cristo, significa estar a salvo de todo lo malo. Y Jesucristo tenía muy claro en su mente que pasara lo que pasara, Él siempre iba a estar a salvo. No tenía temor de nada porque tenía bien claro el concepto de estar a salvo. Jesús era un tipo despreocupado, que tenía una mentalidad diferente a la gente sin fe. Él conocía bien su pasado, conocía su presente y conocía su futuro. Y lo podemos ver en la actitud que tenía ante la tormenta en medio del mar embravecido. Cuenta Marcos capítulo 4, versículos 37 al 40. Y dice así: se levantó una gran tempestad de viento y se echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, o sea Jesús, estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Con esa actitud Jesús estaba diciendo: momento, muchachos, yo no vine para morir navegando. En algún momento yo voy a morir, pero no va a ser así. Yo me siento seguro, sé a dónde voy, sé de dónde vengo, conozco mi futuro. Entonces nosotros tenemos que pensar y actuar como Jesús. O sea, debemos tener la mente de Cristo. Y dirás tú: ¿podemos tener la mente de Cristo? ¿Será posible? Pues claro que sí. Pablo nos asegura que cualquier cristiano obediente tiene la mente de Cristo. La pregunta más bien debería ser: ¿realmente creemos que tenemos la mente de Cristo? ¿Que Dios nos ha dado la mente de Cristo? 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La fe cristiana es una de esas cosas raras, ¿no? Porque la fe cristiana propone cosas imposibles para la mente humana. Jesús había tenido un diálogo en alguna ocasión con un hombre que era muy rico, pero que, pues aún siendo rico, quería ser salvo. Creo que no debemos excluir esta posibilidad de que los ricos quieran ser salvos. Y se había retirado triste este hombre, porque Jesús lo invitó a repartir sus riquezas a los pobres y seguirla. O sea, no le dijo Jesús: dame el dinero a mí. Dijo: ve, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Pero no se atrevió. Y quiero que leamos lo que Jesús le dijo a los discípulos después de ese encuentro con este hombre. Mateo capítulo 19, versículos 24 al 26. Les decía Jesús: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Jesús hablaba aquí de la posibilidad de la salvación para el hombre pecador. Cosas que a veces no podemos creer. Que podamos tener salvación, que podamos ser declarados inocentes aún habiendo pecado. Y Jesús hablaba de eso, pues de la posibilidad de la salvación para un hombre que era pecador. Y hablaba de camellos, digo, esto está más raro todavía, ¿no? Hablaba de camellos que pueden pasar por el ojo de una aguja. O sea, hablaba de cosas que la mente humana considera imposibles. Los mismos discípulos, siendo creyentes, teniendo al maestro ahí, dijeron: pero ¿cómo pues? ¿Quién entonces va a poder ser salvo? Jesús hablaba de cosas que se descartaban como algo posible por el hecho de no poder creerlas. O sea, esas cosas que nosotros podemos descartar como posibles, sencillamente porque no las podemos creer. Pero que para Dios, por muy increíbles que nos parezca, son posibles. Lograr tener la mente de Cristo solamente puede ser posible pensando, actuando y viviendo como Cristo. Esto implica obediencia, porque requiere de práctica
y de comprobación de resultados. Y ahí es donde está el punto, pues lo que nos invita este pasaje es comprobar pues los resultados de la buena voluntad de Dios, pero requiere de práctica. Y seguramente vas a ser criticado si te ven practicando las cosas que practicaba Jesús. A lo mejor te dicen que estás loco, que estás salido. Y te lo digo porque así decían de Jesús. La gente decía pues que Jesús estaba fuera de sí, que es lo mismo que estar salido, ¿no? A lo mejor hasta te acusan de traidor como a Jesús, que porque ya abandonaste tu religión, ya abandonaste tus costumbres, tus tradiciones. De hecho, Jesucristo le pasó lo mismo. De hecho, fue el único que cumplió todas las ordenanzas del judaísmo, todas. Vino a cumplir la ley. Y por cumplir el judaísmo, las leyes del judaísmo al 100%, desechando las tradiciones, lo acusaron de traidor. Y es muy probable que a nosotros nos suceda lo mismo. De hecho, nos ha sucedido lo mismo. Sin embargo, pensar como Jesús, la verdad es que te va a librar de la muerte eterna y va a proteger tu mente de remedios peligrosos y de condenación terrenal y eterna. Y seguramente también te va a hacer un triunfador en esta guerra espiritual que ahorita mismo estamos atravesando. Yo te animo a que te pongas el casco de la salvación y que Dios te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana.